Muy buenas a todos, ¿cómo están, familia? Le damos la bienvenida en este nuevo episodio de EBC Podcast Verdadeando. Hoy estamos junto a un gran invitado, la verdad, que ya lo hemos tenido en varias oportunidades en la primera temporada. Y hoy lo vamos a tener en esta nueva temporada. Estoy junto al pastor Luis Río. ¿Cómo está, pastor? Hola, Mati, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad. Gracias. Contento, gozoso y también nervioso, como le he dicho varias veces. Favor. La verdad es un gran honor hablar con usted. No, es un placer, hijo, es un placer estar aquí, compartir con ustedes, servir, apoyar. Amén. Y difundir lo que el Señor nos ha dado de gracia. Disfrutar también. Sí, por supuesto, mira. Con el mate. Con mate, olvídate. Lo tenemos a mano del otro lado, haciéndonos lo mate, controlando todo. Así que la verdad es un tiempo muy hermoso en el cual estamos viviendo la gracia y también el poder compartir, ¿no? Como cuerpo. ¿Vos cuando tenés hermanos? Hermanas. Hermanas. Sí. ¿Vos cuando te sentás con tus hermanas en la mesa, familiar, así, te pones nervioso cuando hablas con ellas? No. Entonces esto es lo mismo. Esto es lo mismo, bueno, sí, gracias. Así que hoy vamos a compartir un tema, la verdad, muy importante en nuestra vida, ¿no? En la vida nueva que recibimos. Un tema sobre la alabanza y la adoración, ¿no? Lo que cada congregación, ¿no? Expresa en su culto, en sus horas, y a lo mejor en su diario vivir, ¿no? Sí. Tiene una expresión de alabanza, ¿no? Estamos refiriéndonos a las canciones, lo que sale de nosotros. Y queremos traer un poquito de luz, ¿no? Que nos traiga un poquito de luz con respecto a este tema. Tenemos algunas preguntas que le vamos a hacer, pero más que nada poder entender desde el lado, ¿no? Bueno, estamos ahora con el lema del lado de la cruz, me viene por todos lados, de este lado de la cruz y también lo que era antes en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, cómo funcionaba la alabanza que el pueblo de Israel salía hacia Dios y cómo es ahora después de la cruz con respecto a la vida nueva que hemos recibido en Cristo Jesús. Y para eso yo quiero compartirle, pastor, la pregunta que le he dado fuera de cámara y quiero que nos ayude a comprender este tema, ¿no? Que es muy importante para nuestra vida. Sí, claro. Antes de ir a la pregunta, si Sí, me permitís, sí, claro. sabes que todo lo que comienza en el Señor como algo puro, como algo verdadero, Sí. luego en el tiempo cuando el hombre maneja todo lo que es de Dios, puede hasta corromperse en el tiempo. Wow. Y una de las cosas que se ha hecho un comercio y Sí. que ha alcanzado muchos lugares ha sido la música La cristiana, música cristiana. el gospel, ¿no? No todo lo gospel es alabanza y adoración. Y eso es bueno remarcarlo porque si vamos a hablarle al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, es bueno entender que no toda la música cristiana es cristiana. Es cristiana. O toda la música hecha por cristianos es alabanza y adoración. Claro. Wow. Es importante entender eso porque obviamente hay todo un comercio detrás de todo lo que es música y canción y los contratos y todo lo que eso conlleva. Y está bueno como ir decantando eso para llegar a lo verdadero, ¿no? Claro. Para que los jóvenes principalmente que los siguen a ustedes no compren cualquier cosa que ande dando vuelta por ahí, ¿no es cierto? Claro. Sino tener un filtro en el corazón de qué es la verdadera alabanza, adoración, qué implica, qué significa para el corazón de Dios. Claro. Porque una cosa que yo te pregunte, ¿qué significa para vos? Claro. Ahora, ¿qué significa para Él? Wow. Y eso hace toda la diferencia. La Biblia relata en los comienzos, ya en Génesis, de un personaje, Jubal, se llama. Jubal aparece ahí en Génesis. Jubal fue el primero en realizar instrumentos de música. Pero Jubal venía de la línea de Caín, Claro. no era de la línea de Set. Entonces, aparentemente la música ya viene torcida de mucho tiempo atrás. Wow. Y en el antiguo pacto se recupera para el Señor cierto aspecto de eso. Es muy profundo Sí, y no muy me quiero ir profundo. por las ramas, pero para dar una introducción a esto, cuando Lucifer era el ángel musical de Dios en el cielo, y él fue desterrado del cielo a la tierra,
Él no es que hacía música para Dios, Él era música en el cielo. Wow, Él era maravilloso. el músico, Él era el que emitía la canción en el cielo para Dios. Y Él se engrandeció a sí mismo y dijo, yo puedo ser igual que. Wow. Entonces ahí es que fue desterrado. Por eso es sumamente importante poner este marco, porque siempre va a estar la tentativa de exaltar al músico o al ministro de la canción por encima de a quien se adora. Claro. Nunca el trono puede estar por debajo de la plataforma. Ujú. Siempre tiene que estar por Por encima de la encima. Sí, plataforma. sí, sí, sí. Y eso es importante porque desde la antigüedad el enemigo de nuestras almas se ha propuesto siempre ensalzar al músico por encima del trono de la gracia de Dios. Nada, eso como Como para introducción, sí. dejar una introducción. Una introducción Es bastante importante. profunda, sí, es importante. Yo justo me ponía a pensar, ¿no? Antes de ir a las preguntas, ¿no? Porque usted habla de filtro, de poner todas estas cosas que nos pueden ayudar a buscar esta alabanza y adoración verdadera, ¿no? Mm, Y cómo no tomamos en cuenta eso, ¿no? Por ejemplo, nosotros, yo tengo 33 años y desde que estoy en la vida cristiana, que prácticamente nací en en las congregaciones, nunca se nos enseñó todas estas cosas. Podemos escuchar lo que queramos, podemos ver lo que queramos, desde nosotros puede salir lo que queramos. Entonces nunca tuvimos esta enseñanza, así que justo como hablábamos con Manuel en el episodio anterior, es como que ignoramos muchas cosas y al ignorar muchas cosas nunca va a haber luz. Siempre exacto. va a haber, va a estar a nuestro pensamiento y nuestro razonamiento. Y hablábamos sobre la depresión en el episodio anterior. Entonces son cosas que no Mm, hablamos y no tocamos. Y en claro. cuanto a la alabanza y la adoración también, son cosas que Son, evitamos. se evitan bueno, por ciertos tabú o Claro, ciertas, digamos, lugares en los que no nos queremos meter, digamos, eh, así lo concebimos y claro. así lo llevamos Así lo llevamos, adelante, sí, sí, sí. forma parte del esquema de la reunión y entonces, bueno, así vamos. Claro. Una cosa que quería añadir a esto, hubo un dilema, Manu, sabes que hubo un dilema muy grande en la historia de los comienzos de la Iglesia católica, ¿viste? Mm. Te voy a contar el contexto porque esto trae... no sé si alguien habrá entrado alguna vez en una iglesia católica, en las puertas de la iglesia católica tenés un bautisterio, ¿no? O Mm. donde está el agua bendita, que le llaman Ajá, ellos, ¿no? sí. ¿Cierto? Y hubo un gran problema. El gran problema fue que en el agua bendita cayó una mosca Ah, se contaminó. o se santificó la mosca. O se santificó la mosca. Y ese fue el dilema Wow. que tuvieron. ¿Se contaminó el agua o se santificó la mosca? Si Madonna canta una canción cristiana, ¿se ¿Quién se santifica santifica? Madonna o se contamina la canción? Wow. Por eso tenemos muchas personas mudándose a la canción gospel pensando que porque Mm. cantan para Dios están santificando la canción. Wow. Y tenemos que leer eso, Sí, porque eso es importante, porque nadie le quita la gloria de Dios. claro. Wow, qué maravilloso, la verdad. Y qué pregunta también, ¿no? Eh, Vamos a entrar en en este tema más profundo, ¿no? En cuanto a la pregunta, Pastor, Sí, claro. que yo le hacía, ¿no? Luego de esta hermosa introducción que nos dejó el Pastor, para poder comprender, hermano, y para traer luz a cada tema que nosotros estamos tratando, ¿no? A la vida cristiana, a todo lo que estamos viviendo de este lado de la cruz y todo lo que significa realmente, porque desconocemos un montón. Yo le hacía la pregunta, Pastor, fuera de cámara y se la voy a hacer ahora, si existe una diferencia, ¿no? Entre la alabanza del antiguo pacto y el nuevo pacto. Sí, claro. Mm, No, o sea, no cambió Dios. Lo que claro, cambió es el estilo, es la y forma, la forma. Ujú, es la esencia, es la claro. naturaleza. No cambió Dios, Dios sigue siendo el mismo, solo que em, ahora vamos a entender algo que tengo aquí escrito para compartir. O sea, en el antiguo pacto se cantaban alabanzas a Dios para atraer su presencia, Sí. para que Dios los visite, para que Dios traiga victoria sobre sus enemigos, para que Dios le traiga prosperidad. Por ejemplo, la base de la alabanza estaba en atraer a Atraer a Dios, Dios. ¿sí? Por ejemplo, todos los sacerdotes levitas que cantaban y tocaban alabanzas
por turnos dentro del templo, era para que nunca se corte la presencia de Dios. Hacían turnos de 8 horas. Wow. Entonces, por familia seleccionaban y no se podía cortar. O sea, llegaba una familia y decía, anda agarrando el instrumento, seguí vos. ¿No es cierto? Claro, claro, Hoy, wow. hoy se replica eso en muchos lugares de 24 horas de adoración y Sí, canción, es y se verdad. llama eso y no se puede cortar, porque es como un entendimiento que hay sobre ese Claro. asunto. Pero todo viene en esto, o sea, de atraer la presencia, de hacer que Dios se manifieste, de hacer que Dios se movilice, ¿no? En ciertas áreas de la vida, como por ejemplo traer su presencia, que nos visite. Desciende. Desciende, nos hemos criado con canciones como Sí, sí. Desciende o Levanto mis manos, Sí. que venga tu presencia, que caiga tu presencia o cosas así, que en realidad no estamos desmereciendo ese tiempo de canción ni nada, simplemente estamos cambiando el enfoque El enfoque, para claro. entender qué es lo que cambió de un lado al otro de la cruz, ¿sí? Y eso es valioso porque el antiguo pacto es todo lo que sucedía antes de la cruz, el nuevo pacto es lo que sucede Sí. luego de la cruz. Entonces, el sacrificio de la cruz justamente cambió radicalmente esto, aunque muchos todavía no lo vean, porque para muchos cristianos la cruz solamente es el perdón de Es el pecados. perdón de pecados, sí, es verdad. Pero la cruz es un cambio radical de un Dios externo a un Dios interno por la vida de Cristo. Wow. Entonces, ahora al Dios que yo le cantaba para que venga, es el Dios que ahora me habita por medio de su Hijo. Claro. Entonces, si yo voy a seguir escribiendo letras y canciones para que algo venga, para que la Shekinah se manifieste de afuera, entonces no estoy entendiendo que Él me habita. Claro. Entonces estoy en un fuera de tiempo, fuera de compás, De compás. con, Claro, con no, la realidad del cielo. y no estoy. Eso también puede producir, ¿no? El no empezar a vivir o disfrutar lo que ya tengo, porque estoy todavía pensando que él tiene que venir. Claro, exactamente. No alcanzo a disfrutar los Claro. momentos. A ver, el Señor dice que, ahí por ahí en Hebreos dice que todavía sigue perdonando los pecados de ignorancia, ¿no es Sí. cierto? Como que hay cosas que hacemos porque ignoramos o porque siempre las hicimos así Claro. y siempre nos funcionó Sí, siempre. y siempre sentimos cosas. Siempre entendimos que Dios se expresaba y completábamos el programa de la canción. Pero en realidad, una de las cosas que más hace avanzar el reino de Dios sobre la tierra es el entendimiento de las cosas Claro. que ya sucedieron después de la cruz. Claro. Entonces, el problema no está en que si siento o no siento cuando vengo a la reunión y la canción me moviliza o ocurre algo, sino si lo que entiendo está haciendo avanzar el reino de Dios en la tierra. Wow. Entonces, cuando uno estudia los avivamientos que hubo a través de la humanidad, a través de los tiempos de oscurantismo para acá, todo el tiempo de avivamientos que hubo sobre la tierra en distintas naciones, siempre empezaron con movimientos de canción Wow. que entendían el momento. Claro. Y a mayor luz, mayor entendimiento. Y eso hace que el reino avance. Wow. Eso es importantísimo. Así que, ¿qué pasó? Es que ahora ya no le canto a un Dios externo, ahora le canto a un Dios que está en mí y que necesitamos entenderlo eso. Sí, Porque sí, eso sí. cambia todo radicalmente, el contexto de la letra, el contexto de lo que voy a expresar, cómo voy a presentar la canción y a qué va a estar dirigida la canción. Ahora, una pregunta, ¿no? Porque alguien que está ministrando, ¿no? Por ejemplo, en una congregación y está expresando, ¿no? Estas canciones y tiene este dilema, ¿no? Que usted está planteando en el cual no está entendiendo que él ya tiene al Cristo que lo habita y aún así está cantándole, ¿no? A un Dios que parece que está lejano, que le está pidiendo que venga y está ministrando eso mismo. Eso trae confusión a las mismas personas, ¿no? Que están en En la realidad congregación. trae confusión si se entiende. Si no se entiende, se participa de la confusión. No Claro. sé si me doy a entender. Sí, ¿Sabes sí. a quién confunde? Al que entiende. El que entienda. Porque el que no entiende forma parte de lo mismo. Claro. Wow. Porque para mí es lo que me enseñaron, lo que yo sé. Yo lo vi. ¿Por qué? Porque la canción siempre estuvo vinculada en la iglesia a si se siento a Dios o no siento a Dios.
Claro. Siempre estuvo enfocada a los sentidos. Nunca estuvo enfocada a la revelación, al conocimiento de la persona, al entender quién es Cristo en nosotros. Bueno, no me quiero ir a ese aspecto porque ahora vamos a ir más ahí adelante, pero entender que eso cambió es radical para el corazón y Sí, para la mente, sí, sí, sí. porque las personas necesitan algo externo a que adorar o a que alabar. Wow, Pero eso viene por por naturaleza. naturaleza. Y nosotros cuando llegamos a Jesús, obviamente entendemos que a Él es el único merecedor, pero mientras tanto por ahí adorábamos una imagen, un aspecto de Dios o de lo que nosotros creíamos, que lo vamos a hablar en la segunda pregunta, pero no me quiero ir por ese lado tanto, pero entender eso es fundamental, que vos hablabas de la confusión. Eh, la confusión va a reinar mientras haya gente que ame la verdad. Claro. Wow. Porque el que ama la verdad se va a dar cuenta que algo no corresponde a la Claro, verdad. claro, claro. En la ignorancia se En la mueve, ignorancia todo parece que está que bien. todo está bien, claro. Exacto. ¿Esto ya está? Es para usted. Estamos Buenísimo. disfrutando los mates. Pero qué importante, ¿no? Mira, no lo había visto de ese modo. Yo siempre que veo a veces y veía este aspecto, digo, qué confusión está trayendo, ¿no? A la vida, pero claro, no veía que a lo mejor las personas que viven en la ignorancia, ¿no? Porque todos pasamos por ese punto, claro, no es confusión para ellos. Si no, estarían levantando la mano ya. Una de las cosas que muchas veces como predicador, como ministro también, hemos visto todo eso, cómo trabaja lo sensorial la música. Mm, sí, La música trabaja muchísimo lo sensorial. Y quiero hablar de ese aspecto, porque en realidad no debe ser la música lo que me moviliza a mí. claro, No, claro. no debe ser ni siquiera la música que hago para Dios. A mí lo que me debe mover es algo más interno, porque la alabanza y la adoración no es canción. Claro. No se entendió por ahí. Para los músicos que nos están viendo, la alabanza y la adoración no es canción. Y eso cambia todo el chip arriba. Porque si ahora cuando lo vamos a ver, que después le hagamos canción al Señor a través de la alabanza y la adoración, es otro tema. Wow. Pero si yo digo alabanza y adoración es canción, estoy mal. Claro, claro, wow. ¿Qué es alabanza? La alabanza es exaltar los atributos de Dios. Es Sí, decir, sí, ¿qué sí. estamos haciendo ahora? No, yo no tengo músicos acá atrás, no tenemos la orquesta, no tenemos el teclado, no tenemos. Pero si nosotros estamos alabando los atributos de Dios, ya estamos alabando sin Claro, canción. sin canción. Claro, yo me había puesto que era elogiar, celebrar con palabras. Claro, Ujú, alabar. alabar. Ujú. Y eso es importante. Y a esa alabanza, los atributos de Dios, le ponemos letra y música. Wow, ¿Sí? Entonces le llamamos cantar alabanzas. claro. ¿Sí? Pero la alabanza, en primer lugar, no son canciones. Es un sacrificio de labios. Wow. Dice que confiesan su nombre. Eso dice Hebreos capítulo 13. O sea, algo se tiene que sacrificar en mí. Los apóstoles ven de este lado de la cruz que la alabanza y la adoración es un sacrificio. No es canción. Ahora, si al cantar suceden cosas maravillosas como cosas que se van sacrificando, entonces se convierte en verdadero. Wow. Maravilloso. Eh, Muchos creyentes todavía creen que en el nombre de Jesús es una abracadabra. Mm. Es como frotar la lámpara de Aladino. Es un artilugio para conseguir algo de Dios. En realidad el nombre del Señor esconde todos sus atributos. Cuando hablamos del nombre del Señor, hablamos de todos sus atributos, los cuales ahora necesitan ser descubiertos por sus hijos, los atributos del Señor, que Él es todopoderoso, que Él está en todo lugar, que su presencia no es algo que está viniendo, sino que ya Que está, ya está. que Él lo sabe todo, la magnificencia, la gloria, el poder, los atributos maravillosos de Él. A eso le alabamos. Ujú. Alabanza es reconocer quién es Él. Wow. Entonces, cuando eso está en nosotros, entendemos que eso está escondido en el nombre. Por eso Jesús dijo, todo lo que pidieres en mi nombre. Cuando Él habla del nombre, esto es importante entenderlo en la alabanza, el nombre describe la naturaleza de Dios. No es mi llave
mágica cristiana para que Dios me conceda lo que yo le estoy Claro, pidiendo. claro, claro. Es esconderme detrás de los atributos de Dios y Wow, entender quién es Él. Por eso es que maravilloso. muchas cosas no suceden. Y esto da participación a lo que tiene que ver con la oración, también con un montón de Sí, contextos, sí, sí, sí. porque no se puede eh, simplificar el nombre de Jesús como si fuera que Dios me va a conceder porque estoy nombrando el nombre de su hijo. No, va mucho más profundo. Qué increíble, ¿no? Yo me pongo a pensar, ¿no? Porque Hijo, muchas gracias, hermano. Perdón. No, está bien, pastor. Porque pensamos, ¿no? Con respecto a lo que estaba diciendo, ¿no? Con respecto a la oración, esto da para muchas cosas, ¿no? Cuando mencionamos el nombre del Señor y lo utilizamos para obtener algo, ¿no? Pero qué increíble, ¿no? Cuando podemos entender este tema, ¿no? De la alabanza, de lo que es elogiar el nombre del Señor, elogiar, alabarlo, ¿no? Y reconocer también. Es algo que nos cuesta mucho al ser humano porque cuando reconocemos a Dios es como que, yo lo pongo de este lado, ¿no? Como que algo de mí como que se desprende y dejo de mirar hacia mí mismo y ya no me miro a mí, sino que Mm, estoy reconociendo algo mucho qué más. impresionante. Ahora lo vamos a ver Sí, en adoración, ese aspecto, sí, sí, porque eso es algo que es muy humano sí, y que necesita ser destronado. claro, claro, Sacarle el trono al al hombre hombre, sí, sí, sí. es fundamental. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1 que Dios nos escogió en Cristo para que fuésemos hechos para la alabanza de su gloria. Wow, Es decir, que alguien que entiende la vida, que porta la vida de Cristo en la que está, es una alabanza caminando en la tierra. wow, sí, maravilloso. Y no ando con la guitarrita, No, con todo el no es respeto, necesario. no, no ando teniendo a todos mis músicos que me acompañen. Gloria a Dios cuando hacemos vos sabés Sí, que sí, hago sí. altares, Sí, hacemos sí, sí, altares, sí, o sea, sí. gloria a Dios cuando nos juntamos y entre todos los talentos y las gracias que el Señor nos da, podemos expresar una verdadera alabanza y adoración al Ujú, Señor a través de la canción. claro. Pero es importante entender esto, que cuando Dios nos mira en Cristo, somos su alabanza en la tierra. Wow, Porque Él lo dice en Efesios capítulo, Pablo dice, nosotros somos para la alabanza de su gloria. qué maravilloso. Eso es rotundo en cuanto al entendimiento de qué es canción para Dios. Sí. Esto es una definición muy excelente de parte de Pablo, pero a la vez tan profunda de lo que realmente somos ahora en Cristo. Por eso la mejor y más excelente alabanza no es la técnica, ni el talento, ni el repertorio que podamos tener en un culto, sino el entendimiento de quién vive ahora en nosotros. Wow, Eh, maravilloso. Eso es rotundo, cambia todo porque mi excelencia o la excelencia como persona y como hijo de Dios es entender la vida que nos habita. Vos te arrodillás en tu casa o te sentás en tu mesa o te sentás en la cama y estás en un lugar y estás alabando al Señor por sus atributos, por quién es Él, por su poder, por su gracia, por su hermosura, por su belleza, por su esplendor, y ya lo estás alabando. Automáticamente salís de ese ambiente y hay algo maravilloso que se expresa de parte de Dios. Wow, qué maravilloso. Eso es único. Eso es maravilloso porque Es como un espejo que rebota que lo que, rebota. lo que hay en Sí, 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 nosotros. sí. Usted sabe que me venía a conciencia recién cuántas veces se nos han dicho, ¿no? No sea como que sos en la iglesia, sé en todo lugar, ¿no? Y a veces parece que hay dos vidas. Como que tenemos Sí, dos vidas y no, en realidad no, debemos vivir como usted lo está explicando, ¿no? De esta manera, ¿no? De ser un espejo de todo lo que es Dios en realidad, ¿no? Ya no hay dos vidas. Además, cuando pasamos al otro lado, ya deja de ser nuestra vida. Ya es sí, otra cosa. vivimos en Cristo. Vivimos en Cristo, sí. Te voy a dar una definición radical de alabanza entre el pacto antiguo y Amén. el nuevo pacto. En el antiguo pacto le cantábamos a Dios. En el nuevo pacto Dios canta a través de nosotros. Wow, sí, qué maravilloso. No lo entienden muchos. ¿Por qué? Porque nosotros vinimos a adorar a Dios. Claro. Hemos venido a cantarle a Dios. O sea, no está mal, por favor. De hecho, yo lo hago, todos los Todos lo hacemos, todos hacemos. le cantamos al Señor. Pero cuando las palabras empiezan a cambiar en el entendimiento,
ahora entendemos que si Dios nos habita, es Dios cantando Claro, su canción a través claro, de nosotros. claro. Y pondré en tu boca cántico nuevo, y Wow, verán esto muchos y temerán. wow, wow. Es un salmo Maravilloso. profético de Sí, David, sí, sí, sí. y ese cántico nuevo está en nosotros. Sí, amén. El nuevo está en nosotros, la vida nueva está en nosotros. Entonces, cuando entendemos esto yo lo he hablado con muchos ministros de líderes de equipos de canción, le he compartido esto. Hay algo que Dios quiere hacer en tu vida, que entiendas esto, que Dios ya no se inmuta porque vos le cantes. Wow, Él solamente quiere cantar a través de ti. wow, qué maravilloso. Porque muchas personas de hecho, la mayoría iba a decir discos, perdón, estoy llegando a los 50. eh, todo el contenido musical Sí, está en decir cómo le canto a Dios. claro. Sí, es como que todavía seguimos mirando o tratando, ¿no? De decir, ¿cómo puedo llegar a Dios? ¿Cómo Exacto. intento llegar a O Dios cómo con... me siento bien exaltando a Dios. Y no Claro, está mal, por favor, solamente que es incompleto. claro, wow, wow. No está mal. De hecho, nos emocionamos y yo me gozo por dentro cuando le canto al Señor y exaltamos. La alabanza exalta al Señor y está bien. Pero entender que somos para la alabanza de su gloria es que nuestra vida se convierte en un cántico nuevo. Claro, claro, wow. Y cuando eso lo expresamos desde una plataforma, en un auditorio, cuando está la iglesia reunida, eso es maravilloso porque todos están cantando o Dios está cantando a través de Claro, todos. claro, claro, wow. Viste que él dice que se pasea en la alabanza de su pueblo. Sí, 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 sí. Bueno, ahora pasalo de este lado. Claro, wow. Él ya no se pasea en la alabanza de su pueblo, él se expresa a Se través de la expresa. alabanza de su pueblo. Wow, qué maravilla. Me trae también pensamiento de que en su palabra dice, ¿no? Que cuando nos manda, nos pone, ¿no? El ministerio de la reconciliación y habla, es como si Dios rogara a través de Ay, es ustedes. Es tremendo. tremendo, es tremendo. Eso es hermosísimo porque dice, es como decir, somos el ruego de Dios El caminando en la ruego de... tierra. Claro, claro, Es wow. como que, y cuando hablas en el entendimiento de la palabra ruego es, eh, te necesito al lado mío, para que Claro, entiendas. O sea, claro. rogar es traer a uno al lado tuyo. Al lado tuyo, wow. Es como decir, Dios camina en nosotros y extraes a otro para que se reconcilie con él. Maravilloso. Qué increíble, ¿no? Poder vivir, poder entender para poder disfrutar esta No, vida. es Poderlo hermoso. disfrutar. Me emociono. Sí. Es que sí, pastor. Eh, Yo he estado últimamente, el Señor, mejor dicho, me ha estado ministrando con respecto al otro lado de la cruz. Y es increíble porque se quitan todas cargas, se quita todo lo que uno puede llegar a hacer por Dios. Y ya es algo que disfruto, sí, disfruto la vida de Cristo en mí, disfruto todo lo que fluye a través de mí. si no se disfrute, entonces no es vida. Claro, wow, wow, qué Si maravilloso. no se disfrute, no es vida. Algo me está entorpeciendo Entorpeciendo, sí. para poder disfrutar de esa vida. Como pastor ya va a ser 13 años, em, y ya con la experiencia anterior de ser, digamos, un congregante más, ya vamos cercano a los 16, 17 años de estar en el camino del Señor. eh, Me ha pasado experiencias como esta. El culto está pesado. Sí, sí, se ha sentido. O sea, te he escuchado por acá también. El culto está pesado. No fluye nada, Wow. no sale nada. Los músicos están turbados, el pueblo está cansado. Bueno, son expresiones que tenemos y que a veces hasta forzamos cosas para que suceda algo emocional en el Claro, ambiente. En realidad es la ausencia del del entendimiento de la vida que entendimiento. tenemos. Wow, Es cuando le damos más lugar a otras cosas del alma que no son Cristo. claro. Y entonces eso hace que lo de Él no fluya, Wow, aunque le estemos cantando a Él. wow. Qué loco eso, porque, mira, te voy a hacer una pregunta que no sé si va a ser muy chocante, pero cuando estamos en esa posición o en ese punto, ¿no? De nuestra vida que estamos a lo mejor con
temas de sentimiento y alma que no son Cristo, como dijo usted, pero aún así cantando. Esto el Señor lo ve, lo escucha, lo recibe. Dios nunca se ha quedado sordo. Claro, eso es verdad, sí. Escucha tanto a sus hijos como a los que no son sus hijos. Claro. Él sigue siendo Dios y está sentado en su trono. Yo creo que Él muchos es nos hemos preguntado eso. Él, por eso, él es soberano. Ahora, Él no responde a todo lo que escucha. Claro, Él solo responde a la vida de a Cristo. la vida de Cristo. Sí. Entonces yo puedo hacer, en nombre de Dios puedo hacer muchas cosas. O para Dios puedo hacer muchas cosas. Pero inclusive hacer música y música con excelencia. Sí. Pero si no es Cristo en mí, no es válido. Wow. O sea, no es válido para Dios. Para Él, claro. ¿Es válido para mi conciencia? Sí. De que yo le estoy cantando a Dios y estoy tranquilizando mi interior. Mi interior, claro. O entiendo. estoy desahogando mis emociones. Wow. Pero por eso ahora cuando avancemos te Sí. voy a contar algunos aspectos sobre este tema porque es fundamental. Porque si entendemos que la alabanza y la adoración no es canción en primer lugar, sino un estilo de vida, entonces esto no se trata solo de lo que hago en 2 horas de reunión, Claro. O en los ensayos o en lo que sea. Todo eso tiene que ser una expresión de lo que ya soy. Wow. Maravilloso. Ahora en el nuevo pacto ya no Sí. cantamos para que Dios haga. Ahora cantamos porque Dios hizo. Amén. Eso cambia todo también, porque cantar de Dios es cantar lo que Él hizo, lo que Él obtuvo a través del sacrificio de su Hijo. Es todo lo que nos dio a través de Cristo. Eso es fundamental, porque antes cantábamos y el antiguo pacto no es una hoja en la Biblia, es una hoja en el corazón. En el corazón. Sí. Es decir, yo puedo estar en el nuevo pacto, pero viviendo en el entendimiento del antiguo pacto. Esto tiene que ver con que todavía muchas canciones están enfocadas en que Dios haga algo en mí, que Dios siga haciendo algo en mí. Dios ha comenzado la obra y la va a perfeccionar, no está mal, pero ya está la vida de Cristo en nosotros. Pero en el entendimiento de quién es Él y qué es lo que hizo Él, nos otorga una gran libertad en el interior. Claro. Para fluir con Él. Wow. Lo mismo pasa con la adoración, aquí vamos a pasar a la adoración. O sea, no hay versículo bíblico en la Biblia que respalde que la adoración es una canción lenta en una reunión. Claro, no. Ni siquiera hay un versículo bíblico que respalde que la adoración es canción. Lo hemos asociado muy mal en ese punto. Simplemente a alguien en la historia se le ocurrió que hacer 2 rápidas es una alabanza y hacer una lenta es una adoración. Pero eso no está en la Biblia. Vamos por parte. Vamos a hacer una alabanza para Dios, 2 rápidas, por favor. Vamos a hacer una adoración para Dios, una lenta para Dios. Vamos a sacar lo lento y lo rápido, porque lo lento y lo rápido no tiene que ver con esto. ¿Sí? Adoración también es un sacrificio, claro, como la alabanza, pero más profundo, va al hueso. Va más profundo. Es un corazón rendido que sabe que tiene que despojarse de formas de pensar y de conductas que no van con la vida de Cristo. Por eso Pablo dice en Romanos 12:1, nuestro verdadero culto, y cuando usa la palabra culto, siempre culto tiene que ver con sacrificio. Nuestro verdadero culto racional es la renovación del entendimiento, la transformación de la forma de pensar que tenemos. Amén. Ese es el verdadero culto, la verdadera adoración. Sí. Es lo que rendimos y entregamos. Entonces, adoración es saber que Dios tiene el poder para dar vida a lo que está muerto. Entonces, cuando yo estoy adorando al Señor por quien es Él está trabajando muy profundo dentro mío. Él está sacando las partes despojadas del viejo hombre. Me está vaciando, no del viejo hombre en sí mismo, sino de la cultura de pensamiento del viejo hombre. Porque lo último que le queda al viejo hombre en mí es los paradigmas de pensamiento. Es la forma que él tiene de agarrarse y de sostenerse todavía en este mundo. Por eso adoración va a ir, como dijiste vos, va a ir a lo profundo, va a quitar toda esa capa en la cual nosotros muchas veces nos valemos como personas. Entonces, cuando un verdadero adorador fluye, y ahora vamos a hablar de esto, ¿sí? Por eso lo único que busca en este nuevo pacto el Señor son verdaderos adoradores. Claro. Ahí Juan 4 lo dice, ¿no? No verdaderos músicos, ni verdaderos cantantes,
No lo conmueve eso al Señor. Claro. Solo aquellos que están juntamente crucificados con su Hijo. Amén. Ese es el verdadero adorador, aquel que entiende el sacrificio de la cruz. Y te voy a ampliar un poquito este tema. El estándar de mi adoración sigue siendo una cruz y un cordero. Así que si voy a estar cantando una lenta y pensar que estoy adorando al Señor y nada muere en mí, entonces estoy siendo un burlador del sacrificio del Señor. Wow. Si yo me emociono en una canción y lloro y pienso que estoy adorando al Señor y me estoy desahogando, pero después vuelvo a casa y maltrato a mi señora, maltrato a mis hijos, sigo haciendo ciertos negocios turbios, sigo teniendo un vocabulario burdo, sigo comportándome igual con mis compañeros de trabajo o con mi familia. En realidad no me estoy convirtiendo en adoración. O la adoración no está produciendo nada en mí. Simplemente me desahogué. Vine al culto claro, y me desahogué. Claro, wow. Pero no produjo lo que Dios quiere. Eso es maravilloso. Todo fuera de Cristo está atacando a nuestro corazón para que postrado me adorares. ¿Viste que el Señor fue tentado? Sí, Fue postrado me adorares. Ujú. Entender eso es fundamental. Porque todo afuera de nosotros está golpeando para que postrado lo adoremos. Wow. Todo, porque nosotros ahora Cristo está en nosotros. La Claro, misma claro, tentación claro, que claro. ocurrió en Jesús Oh, qué nos fuerte, va a confrontar a nosotros. qué fuerte. Ujú. Eso es muy fuerte, hijo, porque sabes que muchas oraciones de los cristianos están enfocadas en conseguir cosas. Claro, sí, sí, sí. No en hacer avanzar la vida de Cristo, sino en conseguir cosas de este mundo. Lo que me falta, lo que no tengo, lo que siento que no llego, lo incompleto de mi humanidad, necesito que Dios me lo reponga. Y entonces ahí oramos y el diablo dice, wow, estoy escuchando aquí a alguien que necesita algo. Entonces, eso es. Y si en todo este tiempo de oración no es Dios quien me está respondiendo, es importante en conocer a quien estoy adorando. Qué fuerte. Es fuerte, hijo, es fuerte, pero la verdad hace libre a los Sí, sí, santos. sí, 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 sí. Porque eso le trae temor a aquel que ama al Claro, Señor. claro, claro, Le va a claro. traer temor a la hora de orar, De de orar, alabar, sí, sí, sí. de entender que esto no hay una cosa así como simpleza, no sencilla, simpleza a la hora de hacer algo para Dios o de manifestarme en mi corazón a través de esto. Todo fuera de Cristo está atacando, como decía. Así que adoración es aquello que le damos el primer lugar. Por eso un ídolo no es un demonio. Y esto Pablo lo explica en 1 Corintios 10. Un ídolo no es un demonio, es una imagen que yo hice en mi mente y en mi corazón, de los cuales los demonios hacen provecho. Por eso la adoración va al hueso. Va al La hueso. alabanza trabaja como en el contexto de la mente, el corazón, ¿no es cierto? Pero la adoración va al hueso, va a lo profundo de nosotros. ¿Por qué? Porque la adoración va a sacar los ídolos. Wow. La Maravilloso. adoración va a destronar. ¿Viste que hoy me hablabas de Sí, sí, eso? sí, No, sí, porque sí. yo, y aunque me victimice, y aunque me postre, y aunque levante las manos, y aunque le pida a Dios, pero Sí, pará, ¿quién es el que está sentado en tu corazón? ¿Seguís siendo vos el que está sentado en tu corazón o es el Señor el que se sentó en tu corazón? claro. Wow. Por eso la adoración siempre va a demandar sacrificios de adentro. Sacrificios de adentro. Entonces la adoración se convierte en verdadera cuando un hijo está dispuesto a despojarse de los ídolos. Claro. Y vamos a ver, los ídolos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, no son imágenes, ¿sí? O sea, hechas por nuestras manos, sino que las que dibujamos en la mente. En la mente, claro. Y, Wow. y suplantan a Cristo como Señor de nuestras vidas, como Rey y Señor de nuestras vidas humanas. Y hay 4 expresiones de ídolos que son muy fuertes y que están todas ahí discriminadas en las Escrituras. Los apóstoles hablan sobre esto y el fundamento que tiene. Porque esos ídolos son los que no me dejan a mí dar una verdadera adoración. Wow. ¿Querés reflexionar algo? Sí, 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 estaba escuchándolo, pero es increíble, ¿no? Porque todo lo que sucede, ¿no? Cómo usted profundizó, ¿no? De todo esto,
todo lo que nos sucede y podemos llegar a armar en nuestra vida, ¿no? Como que nos desenfoca o quita al mismo Señor del trono de nuestro corazón y podemos dar a mí me impactó, ¿no? El tema de a quién estamos orando y lo fuerte que fue, ¿no? Poder entender y ver a quién estamos oyendo, ¿no? En nuestra oración Mm, y todo lo que nosotros buscamos únicamente por tener paradigmas o crear ideas en nuestra mente y en nuestro corazón y no ver claramente que necesitamos despojarnos de todas esas cosas y sentar o que el Señor se siente en nuestro corazón y que desde ahí se exprese todo lo que sí. debería expresarse. Es muy fuerte, la verdad, pastor, todo el tema y muy profundo también, hermano, para poder comprender. Sí, Por- claro. De hecho, hijo, po- perdón. No, 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 no. dígalo, por No, favor. no, o sea, Jesús fue muy radical. Sí, fue muy radical, sí, Él sí, sí. amaba las almas, pero era muy radical Sí, con sí, todo sí, lo sí, sí, que, sí, sí. con todo el contexto religioso que opacaba la gloria del Señor. Y Guau, cuando la gloria caminó entre ellos no la pudieron no lo ver pudieron ver. por causa de todo el contexto religioso. Guau. Y hoy nosotros con el diario del lunes decimos, wow, sí, no, Jesús es lo más para mí, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, pero realmente la adoración, él dice, mi Padre anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que no son canciones excelentes, sino verdaderos adoradores. Por eso quien hace música, por eso hablaba al comienzo sobre el tema de quién fue destronado del cielo, que era un músico, es entender esto, porque un verdadero adorador que hace música, uno que alaba a Dios, que hace música, no puede tener ídolos en el corazón, Claro. porque se necesitan quitar esos ídolos del corazón para que nada le dé lugar al enemigo para tomar ese corazón, ¿no es Ese cierto? corazón. Sí, sí, sí. Porque, a ver, nadie, mire que el que esté fuerte, mire que no caiga, dice Ujú. Pablo. No estamos buscando culpable, pero sí nos estamos haciendo responsable. Claro. ¿Sí? Hemos visto a muchos eh, cantar y alabar y predicar y profetizar que han caído Sí. por causa de los ídolos que había en el corazón. Y necesitamos eso, estar constantemente en un estado de autolimpieza de la conciencia y del entendimiento de lo que tenemos en Cristo hoy, para no darle lugar al enemigo en nada. Pablo dice, no le des lugar al diablo El nada. Ujú. en nada, ¿sí? ¿Cuáles son estos cuatro ídolos que se identifican en las escrituras que son muy fuertes? Hay creyentes que sus tiempos son más importantes que Cristo. Wow. Hay creyentes que su familia es más importante que Cristo. El que no deja padre y Mm. madre. Y esa palabra deja es una palabra muy fuerte en las Sí, escrituras, sí, sí, sí. porque no tiene que ver de abandonar, tiene que ver con desplazarlos del primer lugar. Claro. Wow. Hay creyentes que su dinero es más importante que Cristo. Jesús habló de esto. Sí. No podés tener dos Los señores. señores. Ujú. Hay creyentes que sus relaciones son más importantes que Cristo. Vengo a la iglesia porque estoy mal con mi esposo o con mi novio o con mi novia o con mi esposa. Y después que se arregló eso, Dios tuvo gracia, misericordia, bondad sobre ese asunto. Después se olvidan de quién fue el que solucionó el asunto. Claro. Muchos vienen por un desahogo, no vienen realmente por quien está sentado en su trono. Eso cambia radicalmente todo. Si alguien cree que por llorar en una canción lenta ya está adorando, estamos mal, porque luego cuando llegamos a casa y seguimos siendo la misma persona con los mismos ídolos, entonces estamos muy lejos de lo que es la verdadera adoración. Claro. Esto no tiene que llamar la atención a todos, en realidad, A todos, hijo. para reflexionar Eh, también. Esto, esto, esto toca todos los estándares Sí, 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 de sí. los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque esto no es porque seas un apóstol, porque seas un pastor, porque seas un ministro de la canción, un líder, lo que sea que estés, en la función que estés en el cuerpo de Cristo, esto toca Todo. todos los aspectos. Porque no se trata solo del que recién entró a la iglesia o empezó a compartir las reuniones, sino de aquel que hace 20 años que está caminando en el Señor. Claro, No, claro, no, claro. no, no, no hay. El estándar de la adoración es siempre Cristo sentado en su trono, una cruz y un cordero.
Wow. Siempre, siempre. Y Él, si está en ese lugar, siempre va a despojar a todos los demás ídolos. Yo amo a mi familia, pero más amo a mi Cristo. Yo no puedo amar a mi esposa si primero no amo a Cristo. Claro. Amén. Yo no puedo amar a mis hijos si primero no amo a Cristo. Por eso Abraham entendió eso. Por eso Abraham es el primer adorador. Sí. Porque él entendió que Dios tenía el poder de volver a dar vida a lo que se podía sacrificar. Amén. Entonces, cuando yo estoy dispuesto a entregar a mi familia para Cristo, aunque en el proceso yo no entienda, yo sé que Él le va a dar vida a lo que está muerto. ¿Cuántos de nosotros como cristianos y que hemos tenido nuestros hijos en la iglesia desde temprana edad después se apartaron? Es porque nunca se los consagramos a Él. Sí los entregamos por ahí, decís, Señor, te los entregamos, pero nunca realmente los sacamos como ídolos del corazón. Claro. Wow. Y ahí es donde el enemigo toma. Claro, después las personas crecen, nuestros hijos crecen, van tomando sus decisiones, pero si todo comienza acá desde temprana edad, te puedo asegurar que los hijos de nuestros hijos caminarán en los caminos del Señor. Wow, qué maravilloso. Es una promesa de Dios que Sí, no sí, es inmutable. Es inmutable. Qué maravilloso, la verdad, pastor, todo esto, porque como dijimos, ¿no? Toca a todos los cristianos, todo el aspecto, ¿no? De lo que vivimos también, ¿no? Porque, como le dije hace un buen rato, ¿no? Se nos ha enseñado, se nos ha dicho muchas veces, ¿no? Que lo que vivimos en la iglesia tiene que ser en nuestro trabajo, en nuestros estudios. Y como dije, parece que hubiera dos vidas, pero en realidad seguimos la misma vida mirando de afuera y no pasamos a la vida, no Exacto. pasamos al otro lado. No pasamos a hacer esto que el Señor quiere que seamos, una alabanza, ¿no? En la tierra, para la gloria de su nombre, ¿no? Que Sí. se refleje todo lo que es Dios, ¿no? Yo siempre digo, cuando grabo con Manu, ¿no? Que todo lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Todo lo que debemos, lo que es la vida cristiana, es un reflejo natural de la gloria de Dios y todo lo Así que es es. Dios. Y Sí. debemos caminar siendo conscientes de eso, Sí. quitando todo lo que la naturaleza y todo lo que se agarra a la naturaleza caída, quitando todo eso, despojando todo eso y expresando a Cristo, ¿no? De una manera natural, sin Sí. esfuerzos. Maravilloso. Y todo comienza por un individuo, pero que después se va corporizando. Corporizando, sí. Tiene que, Dios está pensando en un cuerpo En un cuerpo, sí. que manifieste su gloria. Amén. Y de hecho, Pablo dice ahí en Efesios 5 que está lavando, limpiando, sacando todos los dobleces para presentársela a sí mismo como una iglesia Amén. gloriosa Sí. y que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante. Glorioso. Seguimos. Vamos a seguir. Yo quiero hacerle la segunda pregunta, ¿no? Porque para poder profundizar en el tema de la alabanza y el corazón. Y yo le había pasado un versículo, ¿no? Sí. Porque miraba la historia de Pablo y cómo Pablo y Silas, ¿no? Y cómo ellos expresaban, ¿no? Con claridad, sin importar la situación, sin importar la dificultad, porque los cristianos nos agarramos de esto, de estoy pasando esto y como que ya empezamos a dudar, ¿no? Sí. De si hablamos de Dios o no hablamos de Dios. Y yo quiero compartir Hechos 16, 24 y 26, dice, el cual recibió este mandato, les metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Sila, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Wow. Es maravilloso. Y lo que destaco, ¿no? de esto para entrar en profundidad es como ellos, estando en una situación de cárcel, ¿no? Algo que a lo mejor nosotros no vivimos acá en Argentina, estaban orando y cantando, ¿no? Himnos al Señor. Y la pregunta es, ¿cómo es que estas dos personas, Pablo y Silas, en la situación en la que estaban, que a lo mejor muchos de nosotros podemos caer en depresión, en tristeza, podemos caer en la desesperación, la ansiedad de no saber qué hacer? Estas dos personas estaban cantando y adorando, Wow. alabando al Señor, ¿no? Lo primero que quiero decirte es que cuando esté con ellos ahí arriba, en la eternidad, les voy a preguntar
cuáles eran las letras que cantaba. Guau, también, sí, claro. Wow, qué maravilloso. Estaría bueno saber las letras que cantaban, ¿no? Sí, Le sí. cantaban himnos al Señor y saber esas letras serían fantásticos. Nada, quiero compartir sumado a esto porque está también ahí en Hechos. Amén. eh, Pablo dice, en realidad relata Lucas, describe lo que Pablo dijo en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Similar dice en Filipenses 3:8, no estimo preciosa mi vida, con tal de que acabe la carrera, todo lo tomo como por basura, Sí, sí. con tal de ser hallado en Cristo, ¿no? Y no tener nada en que jactarme en mi propia justicia. Ellos, ¿sabes qué? Estaban resueltos. Pablo y Sila estaban resueltos. Wow. ¿Qué es esto? El calabozo más profundo. Para entender el contexto, está bueno entender el contexto. Sí, El calabozo más profundo de los romanos, todos los calabozos eran horribles, sí. pero el calabozo más profundo era el más horrible de todos. Era un calabozo dentro de la cárcel, en una fosa, adentro, abajo, atados con cepo. Sí. Wow. Los cepos no era solamente algo a mis pies, era las manos Las manos. y los pies, de tal manera que yo no me podía ni sentar ni quedar parado. Estabas en una posición así como en silla. Incomodidad. O sea, si yo me quería sentar, las manos Las manos te agarraban. Si yo me quería parar, los cepos del pie me sostenían. Wow. Entonces era una posición sumamente incómoda y en esa condición Wow. extrema, frío, desnudez, hambre, ellos decidieron alabar al Señor y adorarlo. ¿Por qué? Porque ellos estaban resueltos. Ellos no tenían rollos, no Claro. tenían doblez, Claro. o sea, no estaban enredados en cosas de este mundo. Wow. La verdadera adoración y la verdadera alabanza va a salir cuando nosotros no tengamos dobleces, no tengamos enredos en nuestro interior. Estoy dispuesto, estoy entregado, estoy listo. Sé quién es Cristo en mí. Y esto nos lleva a un punto que quiero compartirte, que es un testigo es un mártir. Ellos se habían convertido en testigos. Sí. Hoy estamos llenos de personas que vienen a las reuniones, que participan, inclusive que ven milagros en otros. Sí. O ellos mismos reciben milagros. Pero en realidad ser testigo es estar enteramente dispuesto a morir por Cristo. Y a veces moriremos por causa de los ídolos que van saliendo, no porque literalmente esa es la consecuencia de lo que ya está sucediendo dentro Claro. mío. Yo no estimo preciosa mi vida, Claro, claro. con tal de que acabe. Y esa palabra estimar es muy poderosa en las Escrituras porque habla de que ya no le encuentro valor a mi vida. Wow. O sea, no le encuentro valor y lo único en lo que vivo es para que Cristo sea conocido. Maravilloso. Y encontrar eso es poderoso porque eso te convierte en un mártir. O sea, nosotros tenemos que llegar a un estado de ser y me seréis testigos Y mis éxitos, sí, sí. hasta lo último de la tierra. Es decir, si nosotros caminamos con el entendimiento de vivir en Cristo, sabemos que somos testigos caminando, somos mártires caminando. O sea, no está disociado la adoración, la alabanza de un mártir. Por eso ellos estaban resueltos, sea lo que sea, ¿no? Entonces, un testigo no es solamente el que vio la muerte de Jesús, ¿sí? Sino aquel que se vio a sí mismo en un accidente. Un mártir no es un testigo parcial que mira de afuera, sino un testigo participante que mira de adentro. Supongamos que vos que andás en moto, Sí. Dios te guarde y te libre de todo. Pero se me ocurre ir con mi auto detrás de tu moto y vos sufrís un accidente, ¿sí? Y yo digo, soy testigo ocular del accidente que sufrió mi hermano Mati. Si yo voy con vos en la moto Claro. y sufrimos los dos el mismo accidente, y gracias al Señor que salimos ilesos de todo esto, porque llevábamos casco. Cascos. Somos testigos participantes del mismo accidente. Wow.
Tenemos mucha gente en el colectivo de la iglesia que solo mira al Jesús que murió por ellos, pero no participa de su muerte. Wow. Entonces, esos son testigos parciales, pero no testigos participantes. Entonces, ¿cómo hacemos para traer a los testigos parciales de un Jesús que murió en la historia a participantes de la muerte de Cristo? Eso es lo que ellos habían resuelto en su corazón. Cuando uno se sabe testigo de Jesucristo, va más allá de lo que sucede alrededor. Si lo que estamos viviendo es por su causa, entonces es un privilegio morir por Cristo. Y si vivo por su causa, entonces que viva para darlo a conocer. Amén. Amén. Por eso Pablo dice, ahora soy un testigo de Él, ahora soy un mártir de Él, ahora lo que vivo lo vivo por causa de Él y porque soy ministro de su gracia. No me quedo en ese sentido. Entonces, y esto es lo que quiero agregar sobre ese momento de la prisión donde ellos estaban. Pablo y Sila podrían haber dicho, ahora que Dios está en nosotros y nos liberó, ustedes arréglense como puedan por todo el daño que nos hicieron. Ellos podrían haber dicho, viste, Dios está conmigo. Claro. Dios está conmigo, ahora arréglense ustedes como puedan. ¿Se entiende? Pero ellos automáticamente dijeron, no se hagan daño, hoy ha venido la salvación a tu casa. Wow. Maravilloso. Entonces, ¿saben cuánta gente orgullosa anda por la vida? Que Dios le concedió cosas. Que Dios le concedió milagros, pero no son testimonios y participantes de la cruz. Simplemente son personas que, no, sí, Dios está conmigo. Pero, amados, esto es peligroso porque Sí. es un arma de doble filo y realmente no es el verdadero testimonio que Dios busca en la tierra. Vamos a encauzar esto de nuevo. ¿Por qué? Porque ellos estaban cantando himnos y alabanza al Señor, porque estaban por su causa, estaban resueltos. Si estamos aquí por tu gloria, Señor, también si está en tu voluntad nos liberarás. Wow. Y hay intervenciones sobrenaturales de Dios, muy, muy pocas en el Nuevo Testamento, pero las que son tienen que ver con algo que ya estaba resuelto en el corazón. Amén. Dios se manifiesta con personas que realmente han resuelto en su corazón darlo todo por Él. Wow. Y eso se convierte en una verdadera adoración. Un verdadero adorador y un verdadero alabancista, podríamos decirle, son personas que dan testimonio. Son mártires de Jesucristo. Para redondear un poquito la alabanza y la adoración, gracias al Señor, ya no tenemos salmista en el Nuevo Testamento, Amén. sino verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Porque han hecho sin entendimiento quizás una división entre los salmistas y el resto del pueblo. Discúlpenme, pero ya no hay más salmistas. Ahora hay verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, que hacen canciones para Dios o que le cantan a Dios de una nueva vida que está en su interior. Así que, amados, si Dios hizo algo en ti, no fue para ti, fue para dar testimonio de su grandeza y de su poder, de su bondad y de su amor. Eso es alabanza y adoración. Maravilloso. Qué maravilloso, la verdad, pastor, el poder entender esto, ¿no? Y no solo entenderlo, sino que poder, como dicen, ¿no? En muchas congregaciones, aplicarlo, ¿no? Poder vivirlo, ¿no? Poder ser esa expresión, ¿no? En la tierra del mismo Cristo. Y como usted ha dicho, ¿no? Más al comienzo, que hablaba que Dios mismo no se expresa y alaba o canta a través de nosotros, ¿no? Es una alabanza a través del cuerpo de Cristo. Y poder entender eso, ¿no? Poder llegar a ese punto, vamos a ponerlo, ¿no? Porque creo que a mí me gusta llevar a las personas a meditar y a poder reflexionar sobre cómo estamos y poder vernos a nosotros mismos, porque no puedo mirar al que está al lado mío sin primero ver cómo estoy yo. Y poder vernos a nosotros y decir, me falta, a ver, entre comillas, pongo, ¿no? Fallando en estas cosas, ¿no? Y poder resolver todo este asunto, ¿no? Porque es muy fuerte muchos aspectos que usted tocó en cuanto a la oración, a los ídolos y todo lo que
puede generar en nosotros estas ideas que a lo mejor nosotros mismos nos generamos por pensamientos y posicionamos en nuestro corazón esa idea y idolatramos esa misma idea y eso desplaza, ¿no? Al Señor de nuestro corazón y poder resolver todo esto para que estos momentos que vivimos, que vivieron, Pablo, si ya me está siendo partícipe de ellos, eh, vivieron a Silas y Pablos, y como usted dijo, que ellos tenían todo resuelto en su corazón, poder también resolver todo eso en nosotros y llegar a estos puntos, Bueno, ¿no? creo que ahí participan las gracias, estas Sí, herramientas, sí, las sí. gracias ministeriales, el entendimiento del nuevo pacto, participan en esto, en que les damos las herramientas a los hermanos para que trabajen en lo En profundo, lo profundo, sí. del interior y del corazón. Pero entender esto desde el lugar, como lo dice las Escrituras, y quitaré de vosotros ese viejo y terco corazón Amén, sí. y pondré un corazón nuevo. No, sí. Eh, el viejo y terco corazón siempre busca cosas para sí Para mismo, sí. sentirse bien, sentirse valorado, sentirse amado. Ujú. El nuevo corazón es gracia de Dios. Amén. El corazón, cuando nosotros nos tocamos así, es como el centro donde converge la vida humana y la vida de Dios. Y resolvemos los asuntos de la vida en general. Para muchos el corazón y la conciencia es lo mismo, Mm. ¿sí? No es conciencia por un lado, corazón por otro, espíritu por un lado, alma por otro. No son como cuatro, sino como que el corazón es como un depósito donde converge la vida del espíritu y el alma, ¿no es cierto? Y ahí se van resolviendo, es como un lugar de depósito donde vas resolviendo o ordenando las cosas para que fluyan a la manera de Dios. Ujú. Entonces, aprender a vivir desde el nuevo corazón. Si me Amén. permitís, voy a leer Hebreos Sí, sí, y claro, podemos pastor. ir Hebreos 10:16, que muchos creen que es el apóstol Pablo quien escribe, aunque no firma esta carta. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo o gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dos cosas que quiero decir aquí. Una, escribiré en mis leyes en sus corazones y en sus mentes. Ujú. Es que ahora nosotros, todo lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento, se cumplió en Cristo. Él no está hablando a mi mente y corazón, Él está hablando a la mente y corazón de su Hijo que está en mí. Wow. No es que mi mente y corazón por un lado y mente de Cristo y corazón por otro, es que ahora el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Claro. Es una fusión real que se sucedió en mi interior y de lo cual debemos como volvernos a Él, ¿sí? Meternos en Él y entender que todo camina desde ese lugar. No es que hay, eh, por así decirlo, dos mentes o dos corazones, Claro. sino que si entendemos que hay uno solo y vivimos desde ese lugar es que expresamos todo. Claro, wow. Por eso Pablo y Sila tenían resuelto esto, porque sabían la nueva vida que tenían, el nuevo corazón, la nueva mente. Ya no tenés ahora tenés la mente de Cristo, Claro. ahora tenés un nuevo corazón, ahora tenés un nuevo ADN, hay una nueva naturaleza, hay todo nuevo en nosotros. Y entender eso cambia rotundamente toda la expresión de la alabanza y la adoración que nosotros teníamos a la canción que debemos emitir en el nuevo pacto. No creo que en Colosenses 3, por ahí Sí, Pablo dice, ¿no?
cantando en vuestros corazones. Sí, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones del Señor, dice. Al Señor. La palabra de Cristo. Ujú. Y eso es otro tema muy profundo, Sí. porque las escrituras contienen, obviamente, las palabras de Ujú. Dios y la palabra de Dios. Y las palabras de Cristo son aquellas acciones de Él que se van realizando en nuestro interior. Las palabras de Cristo debemos aprender a decodificarlas en nuestro interior. ¿Qué es lo que Él me habla a mí? Wow. ¿Qué es lo que Él me está ministrando a mí en mi interior? ¿Sí? Porque si no, Pablo diría las escrituras, como se lo Claro, enseñó a Timoteo. claro. La escritura es, ¿no? Y desde ahí tomen, obvio que no nos vamos a mover de lo que las escrituras son nuestra constitución como hijo, Amén. pero entender las palabras de el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Ahora ese mismo habitó en este envase de carne. Wow. El verbo se El hizo verbo carne se y hizo las carne. acciones de Dios, porque a mí me enseñaron que los verbos son las acciones de Dios. Ujú. El logos son las acciones de Dios que se manifiestan en nuestro interior. Dios me mostró, Dios me habló, Dios me inspiró. El Hijo se hizo real en mí. Wow. Y entonces ahí son Maravilloso. las palabras de Cristo. Que abunden las palabras de Amén. Cristo. Wow. Entonces no cantamos por sentimiento, cantamos porque las palabras se hicieron real en mí. Amén. Amén. Cuando Maravilloso. se destrona una imagen, un ídolo de mí, Cristo es la imagen invisible del Dios Ujú. invisible, que se hizo visible por medio de Cristo. Cuando Cristo se hace real en mí y destronó un ídolo, entonces canto esa imagen que se hizo en mí. Wow. Wow. Las palabras producen imágenes. Qué maravilloso. Por eso, cuando un padre fuera de Cristo le habla mal a su hijo, genera una imagen. Por eso Jesús dijo, vuestro padre el diablo. Wow, claro. Alguien parece que los engendró fuera de Dios, porque para ser padre tenés que engendrar. Y cuando Él viene a nosotros, y vosotros no podés hacerte hijo por vosotros mismos, sino que de la voluntad de Dios somos hechos hijos. Ujú. Entonces, es porque alguien me habló y me impregnó una imagen. Wow. Entonces, eso destrona completamente y trae la verdadera adoración y alabanza. Después le ponemos música con excelencia, con talento, con todo lo otro y cantamos hacia Dios y canta Dios a través de nosotros. Maravilloso. Y eso es maravilloso. Qué maravilla. Cierra un programa de Dios en la tierra que es único. Eh, por eso necesitamos traer una reforma a todo Ujú. esto, Sí. para que haya un esplendor, una magnitud de la gloria de Dios en todos los aspectos de que se ministra al Señor, ¿no? Maravilloso, pastor, la verdad, Gracias, muchas poder gracias. compartir todo este tema, ¿no? que veníamos hablando ya hace un par de meses y poder traerlo a ustedes, familia, poder compartirlo con ustedes para traer luz también en cuanto, como dijimos, dije al comienzo, ¿no? Traer luz a cosas que ignoramos, a todo lo que podemos llegar a ignorar y que nos han enseñado así de una manera muy simple y superficial y poder darle profundidad y sentido a lo que las escrituras dicen y la vida de Cristo se refleja, ¿no? En nosotros, porque algo que suelo preguntar y hacer preguntas en los podcasts es que a veces no entendemos o el cristiano no entiende para qué es cristiano o por qué es cristiano o para qué vino a Cristo y estamos como, bueno, estoy salvo y ya está y ahora hago esto y hago aquello y hago esto y hago aquello, como cuando es como que no soltamos todavía lo que éramos antes y no agarramos tampoco lo que Cristo quiere que seamos ahora. Y es como que estamos en un dilema entre dos vidas y en realidad lo que hay que hacer es pasar a este lado y cuando pasas a este lado, Yo entiendo, como pastor, hijo, sí, entiendo los procesos de cada alma, sí, ¿viste? sí, sí, Porque, sí, 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 sí. a ver, una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Claro, Y claro. para eso está la gracia de Dios, para ayudarnos mutuamente en cómo articular esto. Los vínculos son muy importantes. No descalificamos a nadie Ujú. ni desechamos a nadie, porque la gracia es la manifestación o es
¿cómo te puedo decir? La demostración del amor de Dios. Claro. Yo puedo decir que amo a mi esposa, pero hasta que no le demuestro que la amo, no es Claro, gracia. no es gracia. Entonces necesitamos entender esto, que no nos podemos ir, esto es lo que tenían los apóstoles, que esperaban a todos, hasta que todos lleguen. Claro. Eh, Porque el amor y la fe nos hacen ser elásticos para esperar a los que vienen detrás, o inclusive a los que hace muchos años que están, pero que todavía no, no, no tienen la revelación de la vida de Cristo. Hay personas que ya directamente han cauterizado su mente y ya está, se han cauterizado y bueno, los tenemos que respetar igual, pero no sabemos que no podemos edificar nada con gente que ha cauterizado su mente en cuanto a o estar abierto a la revelación, ¿no? Los bendecimos, los amamos, le damos la paz, pero no podemos edificar juntos. Claro. Podemos por ahí tener un espacio en el que nos juntamos, pero no todo lo que está junto puede estar reunido. Claro. Solo nos reunimos con aquellos que quieren edificar lo mismo. Amén. Y eso es importante entenderlo, porque aunque podemos estar juntos en un lugar, no todos están reunidos en ese lugar. Unidos, claro. Wow. Y algo para cerrar, que siempre me conmueve muchísimo es cuando el apóstol Juan recibe ahí en Patmos toda la revelación y todo el contenido de Jesucristo, porque dice el testigo fiel. Sí. Y ven aquí, después de que le termina de dar las cartas de exhortación a las iglesias, le dice, capítulo 4, termina de dar las exhortaciones y dice, sube aquí y te mostraré. Y es decir, hay un nivel en nuestro interior que debe ser que tenemos que subir a un lugar donde hay uno solo sentado y que todos nuestros logros, nuestras coronas se rinden al que está sentado en el trono. Y dices que todos le alababan y adoraban al que estaba sentado en el trono. Creo que ahí es un lugar en el interior, no es un lugar cuando me muera y llegue ahí, sino que es un lugar en el interior donde el Señor siempre nos va a pedir que subamos ahí. O sea, ya estamos sentados en lugares celestiales. Pero decirlo es una cosa y llegar al entendimiento de eso es otra. Y solo se llega como la adoración son como escaleras en nuestro interior, como escalones de una escalera en nuestro interior, que van expresando al que está sentado en el trono. Al único que se ve es a esa. Maravilloso. Gracias por este tiempo. Muchas gracias, pastor. Gracias, Manu. Por compartir, la verdad, todo este tema maravilloso y darle la profundidad que esperaba que le dé. La verdad es maravilloso. Y que sea luz, ¿no?, a la vida de cada uno de nosotros, que le dé play a estos videos y que se pueda compartir, ¿no? Y poder entrar en el entendimiento, la verdad, de todo lo que se habló y lo que se compartió, lo que nos compartió, pastor. Y bueno, muchas gracias, pastor, por participar. Es más que bienvenido siempre a participar con nosotros. Lo esperamos también en varios temas más adelante, a lo mejor. Sí, por supuesto. Y bueno, agradecemos el tiempo, ¿no?, de usted, de su esposa, que se ha hecho para venir hasta el estudio y compartir con nosotros. Así gracias. Un privilegio, un honor. Gracias. Familia, muchas gracias por ver este episodio. Comparta con cada persona que necesite entender estos temas maravillosos que hemos estado compartiendo, y nos vamos a estar viendo en el próximo episodio. Pastor, muchas gracias y nos vamos a estar viendo la semana que viene. Hasta luego.